Si buscáis en Google el significado de vocal fry, Google os va a decir que es el registro más grave que puede producir la voz humana. Y eso es falso. Es falso y además os lo voy a demostrar. También para explicaros qué es el vocal fry, debo explicaros qué es el falsete y cómo se produce. También os voy a explicar para qué sirve tanto el falsete como el vocal fry. Pero para todo esto debo explicaros, por lo menos, un poquito cómo funcionan las cuerdas vocales. Nuestras cuerdas vocales, las que tenemos, son dos realmente. Dos cuerdas vocales, aunque técnicamente se le llaman pliegues vocales. ¿Qué es lo que hacen nuestras cuerdas vocales para producir sonido? Para entender perfectamente cómo se produce el sonido, hay que entender que las cuerdas vocales pueden hacer tres cosas, principalmente. Una de ellas es vibrar, otra estirarse o encogerse y otra es chocar entre ellas. Vamos por partes. Cuando las cuerdas vocales vibran, se genera sonido. Hasta aquí bien, ¿vale? Nuestras cuerdas vocales, imaginaros que es esto que veis aquí, ¿no? Estos son las cuerdas vocales. Cuando tenemos que respirar, las cuerdas vocales se abren de esta forma, como un triángulo. Entonces, cuando tienen que sonar, lo que hacen es vibrar. Cada una de ellas vibra individualmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que para hacer notas más agudas, las cuerdas vocales se estiran. Para hacer notas más graves, se hacen más cortitas. Se relajan un poquito. Tenemos la vibración y también el elongamiento o estrechamiento de las cuerdas vocales. El tercer concepto es el contacto. Nuestras cuerdas vocales no solamente están vibrando entre ellas, sino que además chocan. ¿Veis? Chocan así mientras están vibrando. Si veis algún vídeo en el cual veis las cuerdas vocales en funcionamiento, os daréis cuenta que parece que están quietas. Y no están quietas, están vibrando, pero vibran a una frecuencia tan alta que la cámara no puede llegar a captarlas, así separándose y tocándose. No lo hacen, no puede. Bien, entonces expliquemos los conceptos. El falsete, ¿qué es? Si nuestra forma de hablar o incluso cantar, lo que hacen las cuerdas vocales es vibrar entre ellas y chocar, aparte de, para hacer diferentes notas, estirarse más o menos, si vibran y chocan, que es como funciona normalmente la voz, con el falsete lo que sucede es que las cuerdas vibran pero no chocan. Por eso el sonido que se produce es mucho más dulce. Os voy a poner un ejemplo, dando una nota con falsete y sin falsete. ¿Os dais cuenta que el sonido cambia? Cuando el sonido es más dulce es porque lo hacemos con falsete. Normalmente las notas con falsete se pueden hacer mejor con notas mucho más agudas de lo que nosotros somos capaces de dar. Entonces, ¿por qué a la hora de cantar o a la hora de hablar a un tono muy agudo, nuestras cuerdas vocales tienen un límite? Nuestro sonido tiene un límite y cuando ya no podemos más de hablar súper agudo, al final conseguimos hablar mucho más agudo, pero en falsete. En falsete sí podemos, pero no podemos hacerlo con nuestra voz normal. ¿Por qué sucede? Porque las cuerdas están tan estiradas para conseguir un tono más agudo que están tan estiradas que no pueden chocar, físicamente no llegan a chocar. Están tan estiradas que no se tocan entre sí. Lo normal es que si oís a una persona hablar, la oigáis pues haciendo un uso normal de la voz, con las cuerdas vocales vibrando y a la vez chocando. Y que cuando cantan y quieren hacer notas muy agudas, los cantantes, y las cantantes, lógicamente, lo que hacen es ir al falsete, pero solamente cuando cantan. Hay un caso que es radicalmente opuesto, que era Michael Jackson, que tendía a cantar tanto en falsete como con una voz plena, pero a la hora de hablar tendía más a hablar así, sin que chocaran sus cuerdas vocales. Apenas conseguía que sus cuerdas vocales chocaran. ¿Qué tiene que ver todo esto con el vocal fry? El vocal fry es todo lo opuesto del falsete. Si con el falsete lo que hacemos es que las cuerdas vocales no choquen a la vez que vibran, que no choquen, con el vocal fry prácticamente lo que estamos haciendo es conseguir más que choquen que no que vibren. Aunque podemos hacerlo las dos cosas a la vez sin ningún problema. Pero cuando conseguimos que ese choque entre las cuerdas vocales tenga una frecuencia muy baja, es decir, que choquen pocas veces a un ritmo muy lento, es cuando conseguimos ese sonido de vocal fry
que es el que os voy a hacer ahora mismo. ¿Os fijáis? Ahora lo que voy a hacer es acelerar ese choque de las cuerdas vocales en una misma nota. Voy a acelerarlo para que veáis cómo dejan de oírse prácticamente los golpecitos. Si os fijáis, es... y cada vez va a sonar más rápido. Y veréis cómo prácticamente no percibís los choques. Y lo notáis como la voz en sí. Vais a daros cuenta. La frecuencia aumenta. Y somos incapaces de percibir cuántas veces choca. Ahora voy a hacer este vocal fry tan radical. Lo voy a hacer tan lento que vais a notar cómo chocan las cuerdas vocales. ¿Veis cómo se nota? Todos los golpecitos que dan las cuerdas vocales entre sí. Los cantantes es normal que usen el vocal fry para cantar, pero para hablar ni usamos el vocal fry ni usamos el falsete. Si ahora estaba dando una nota tan grave, ¿por qué he dicho yo al principio que es mentira esa afirmación de que el vocal fry es las notas más graves o el registro más grave que puede tener nuestra voz? Porque ahora os voy a hacer un vocal fry, pero cada vez con notas más agudas. No es un registro grave, es un registro en el cual nuestras cuerdas vocales chocan a menor velocidad. Entonces, ¿cómo podemos aplicar tanto el vocal fry como el falsete a nuestra voz hablada? Pues podemos aplicar el vocal fry para calentar. Por las mañanas, si os fijáis, cuando nos despertamos y tenemos nuestro cuerpo completamente dormido, es un momento en el que si emitimos poco aire, nuestra voz, aparte de grave, conseguimos que esas cuerdas vocales choquen a menor velocidad. Así que es una buena manera para ejercitar poquito a poquito y calentar durante la mañana. Pero luego tenemos que hacer que vibren y choquen de una forma normal. Claro, si nos despertamos por la mañana y ya empezamos a hablar así, nuestras cuerdas vocales están relajadas y de golpe empezamos a darles golpes una contra otra sin calentar. Pero si empezamos a darle esos golpecitos haciendo el vocal fry, poquito a poquito, durante nada, 30 segundos, un minuto, ya las cuerdas no entran en frío a funcionar a pleno rendimiento. Y el falsete, ¿para qué lo podemos usar? Pues exactamente para lo mismo, para calentar. No más por la mañana, sino más ante una jornada o una sesión de lo que sea en el cual podemos ejercitar y que vibren las cuerdas vocales sin hacer que choquen. Así de simple. Y ahora os preguntaréis, ¿es necesario que yo sepa lo que es el vocal fry y lo domine igual que el falsete para poder trabajar con mi voz? No, no es necesario. Porque todo esto que os estoy contando es conocimiento que va a aportaros riqueza en vuestro conocimiento de la voz. Y para que sepáis cuando la voz suena de una forma, qué es lo que está ocurriendo físicamente aquí en la laringe. Espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis comentarios, likes, todo lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo.